muy interesante. Luego va a regresar a la figuración. Jaime Romano comienza con el expresionismo abstracto y luego se mueve hacia el accidente controlado. Hernández Cruz se dirige a la abstracción. Permanece en Puerto Rico y es el único cuya obra abstracta es bien recibida. Va a crear el grupo Frente de artistas jóvenes de vanguardia, artistas abstractos. Y Carmelo Fontanes que se va a expresar a través de la abstracción lírica. Aquí tienen algunos de estas personas importantísimas de este marco de las artes puertorriqueñas, que no se va a limitar naturalmente a las 4 figuras que vamos a mencionar ahora y a quienes le vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo. Cuando digo de Luis Hernández Cruz que permanece en Puerto Rico, lo digo porque tanto Domingo García, Rafael Ferrer, Carlos Irizarry y un grupo importante de los artistas, Olga Albizu, que ya se había trasladado allá, van a ir a Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, donde su obra no es necesariamente bien recibida. Tienen un lenguaje distinto, pero van a ser una parte importante de su quehacer en esos años en Nueva York. Pues vamos ahora con Mirna Báez. Le decimos que es pintora y grabadora, pero es una activista cultural, es una feminista a toda prueba, es muy vocal en la defensa de lo puertorriqueño y es una artista que definitivamente tiene un papel importantísimo en la vida cultural y artística del país. Les invito a acercarse a fuentes de investigación que nos permiten ahondar más en estos artistas. El libro Mirna Báez, una artista ante su espejo, cuya editora fue Margarita Fernández Zavala y que publicó la Universidad del Sagrado Corazón en el 2001, es un texto importantísimo para entender el arte del momento y sobre todo para entrar en la variada dimensión y profunda dimensión del trabajo de Mirna Báez. También pueden ver el cortometraje sobre Mirna Báez que produjo a la doctora Irene Esteves. Y este es el enlace para YouTube que les invito. No se lo pierdan, que está sumamente interesante. Bueno, yo tengo que, me siento obligada a leer esta cita de Mirna Báez. Dice ella: yo pretendo, he sostenido, ser una artista puertorriqueña. Yo no quiero hacer un paisaje dirigido al turismo ni a la cosa sentimental, nostálgica, folclórica, que padece la gente de este país por falta de identidad. Estoy usando el paisaje porque me interesa la forma, porque me interesa el color, porque me interesa el sitio, me interesa el paisaje nuestro, que nos lo están destruyendo. Me interesa lo puertorriqueño. Me interesa expresarlo, la luz, lo que nos rodea, las formas que me han formado, que me han hecho, que me emocionan a mí. Esa es una parte de Mirna Báez muy importante, porque esa emoción, uno a veces piensa que los artistas están exentos de esos aspectos. Lo que mueve al artista a acercarse a un objeto, a un personaje, a crear una realidad, es aquello que les mueve desde adentro. Aquí está ella en su taller, en los años 80, trabajando con una de sus pinturas. Mirna Báez estudió en la Universidad de Puerto Rico en bachillerato en Ciencias Naturales y termina su bachillerato en 1951. De ahí va a pasar a la Academia de San Fernando y aunque estudió Ciencias Naturales y originalmente pensó en estudiar Ciencias, Medicina, pasa a Madrid, ingresa en la Academia de San Fernando, donde va a permanecer durante 6 años, visitando los museos, conociendo
la pintura europea y los grandes maestros. Posteriormente va a entrar en el taller de grabado del Instituto de Cultura Puertorriqueña que dirigía Lorenzo Mar, y ahí va a permanecer unos 4 años haciendo grabado, conociendo la serigrafía y los distintos tipos de impresión. En el año 69 al 70 va a estudiar en Pratt Graphic Center de Nueva York, va a estudiar colografía sobre todo, que es un medio técnico que recientemente se había creado y que le va a interesar muchísimo y va a ser importantísima aportación a la gráfica puertorriqueña a través de la colografía. ¿Cuáles son los temas que le interesan a Mirna Báez? Pues le interesan muchas cosas. El paisaje especialmente, la naturaleza. Pero vamos a ver qué tipo de naturaleza trabaja Mirna. La exuberancia tropical no la seduce. Se resiste a la visión tecnicoloreada de las bellezas tropicales, eso que aparece en las tarjetitas postales, y crea otra realidad con colores en ocasiones secos, agrios, fríos. Es lo que podríamos llamar una lucha contra la belleza fácil, la tarjeta postal, lo superficial, lo repetitivo, el flamboyancito y el piragüero, y la callecita de San Juan con su casa, que se repite incesantemente y que nos acercamos a ella porque a lo mejor emocionalmente nos sentimos identificados, pero son cosas que están ya tan dichas y tan refritas que no tienen significado alguno. En ese paisaje que aborda Mirna, trabaja un aspecto de lo que llamamos el interior y el exterior. Abundan en sus paisajes las perspectivas de una visión dual, de espacios equívocos, espacios donde el exterior se confunde con el interior. Es un acercamiento que podríamos decir barroco, en el que la duda y el cuestionamiento juegan un papel fundamental, porque en realidad a veces no sabemos dónde estamos parados, cuál es la verdadera ubicación en esa realidad. El tema del positivo y el negativo, el espejo y el reflejo, la realidad y la ilusión, son temas que se entrelazan. El paisaje puede ser amplio y panorámico, como puede pasar a un solo elemento de la naturaleza, como en una obra que les voy a mostrar que se llama Bambú o Mangle en las Salinas. Y mirarse como un ícono, estos objetos de la naturaleza, estas plantas maravillosas, como ve ella los plátanos, como podemos mirar los plátanos de Francisco Oller. Entonces está también el tema del cuadro dentro del cuadro, la distorsión y la ambigüedad. El desnudo es otro tema fundamental que está relacionado con los grandes maestros de la pintura. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ella lo hace, el desnudo lo hace audaz, no lo idealiza, y es una confrontación con el espectador. Y no les digo nada del autorretrato, que es un planteamiento infinito que ella hace de carácter conceptual y formal sobre el tema del autorretrato. Y es una manera de afirmar su realidad. Piensen ustedes en un autorretrato de Mirna, que posiblemente lo han visto, de Mirna desnuda, mirando de frente, confrontándonos sin ningún tipo de rubor. Y está hecho el autorretrato no para idealizar, sino para decir las cosas como son. Ella se apropia de lo visto y vivido del arte, de esa experiencia que ella tuvo en Europa, con los grandes maestros como Rubens, Masaccio, Velázquez, Tiziano, repetí Rubens, perdón, para crear un nuevo lenguaje, como también lo hizo Oller cuando estuvo en Francia, y se movió con los grandes artistas del impresionismo, con Pissarro,
con Cézanne. Él también entró en ese mundo y en ese lenguaje lo hizo propio y ya era Oller, no era ninguno de ellos. En el tema de la luz, en la luz es muy importante porque es un asunto que ella estudia minuciosamente y hay una experimentación y gran preocupación en su obra con la luz cambiante, con la luz hiriente, con una luz que a veces es como tizosa o atmosférica. Miren, en esta pintura que se llama Entre dos mundos del año 92, me parece que tenemos una especie de acopio de muchas de las cosas que acabamos de decir. En primer lugar está el autorretrato, de esa imagen fugaz, de esa imagen que parece que va a desaparecer, que se la traga el paisaje, que entra ella en el paisaje o que el paisaje ha dejado de ser un exterior para convertirse en el interior de este recinto. Esa ambigüedad de ubicación es uno de los aspectos con los que ella trabaja y con los que también, en los que también, y ustedes pueden verlo en esta pintura, hay una profunda y honda búsqueda y preocupación por la presencia de la luz. Los plátanos rojos del 91, que es una pintura extraordinariamente subversiva, podríamos decir, por la manera en que irrumpe ese rojo en el paisaje, asombroso, inesperado, pero tan real como lo son las hojas de plátano que vemos al fondo o en el primer plano. También Oller hace lo propio con el paisaje. Ella está tomando este paisaje. Y fíjense que los paisajes de Mirna suelen ser, muchas veces ella le pone el nombre del lugar, de la ubicación. Ella quiere que se sepa dónde está ella parada. Ella no se está inventando el paisaje. Sí lo está inventando desde el punto de vista formal, pero lo está mirando. Es un lugar desde el cual ella observa eso que ustedes ven ahí. Por su parte, Francisco Oller hizo lo propio. En este paisaje, por ejemplo, que es una hacienda, la hacienda Aurora, aquí también Oller hace una afirmación y declaración de lo propio ante la invasión de 1898. Francisco Oller, ante la invasión, se va a refugiar con su familia en este lugar, en la hacienda Aurora. Y la hacienda es en alguna medida, podríamos leer ese asirse al paisaje y a la hacienda como un camino para afirmar la posesión de la tierra que se ha perdido porque ha pasado a manos de otro. O como también lo hace Rafael Tufiño en su paisaje de Saint Just del 58, ya que aunque la mayoría de los artistas del 50 se van a ocupar con los temas urbanos de la ciudad, también van a mirar esa naturaleza, la van a mirar para poseerla, para que sea suya y para compartirla con el observador. Niebla. La cita que les incluyo, que me parece muy importante también, dice lo siguiente: eso fue una época que se ocurrió eso de entrar el paisaje por las paredes. Me pareció una idea interesante y funcionó fenómeno. Me parece que en los paisajes siempre hay misterio. En las obras debe haber algo de misterio, que no se sepa exactamente qué es, que no sea ilustración. Para eso están nuestros ojos. El artista tiene que ir más allá de lo que vemos, tiene que descubrir una parte de la realidad que es nueva, que es distinta. Y esta nota, esta cita, la tomé de un artículo de
de la escritora y crítica de arte Marta Traba, publicado en la revista Imagen, una revista que no es la revista Imagen de la moda, sino que fue una revista sobre la imagen plástica, ¿verdad? Notas sobre una pintura difícil. Y miren cómo titula Marta Traba este artículo. Notas sobre una pintura difícil. Mirna Báez no hace una pintura para que me guste, porque me pega, porque es muy bonita. No, está diciendo otras cosas. De hecho, los artistas están diciendo mucho más que meramente sea una obra de atractivo para el público en general. Pero esta obra que estamos viendo aquí, esta niebla, no puede ser más niebla que la niebla misma. Es una verdadera maravilla. Y miren esto, bambú. La esencia de la naturaleza, en vez de verlo en el paisaje en su totalidad, la reconocemos en esta concentración del bambú. Es casi como encontrar en este objeto único el todo, como si el bosque se encontrara en la metáfora de una sola planta, que me parece que es muy importante ese sentido de que aquí está todo, aunque estamos viendo uno. En realidad es la totalidad. Y creo que también debemos hablar de que técnicamente Mirna Báez tiene ella pinta con pincel, pero también pinta muy a menudo con el aerógrafo, con el pincel de aire, o llamado también airbrush. Y este bambú, ustedes pueden observar todas estas superficies que van de lo más profundo del verde a lo más claro, convirtiéndose casi como en brillantes amarillos. Cómo utiliza un estarcido, unas superficies que están abiertas para pasar el aerógrafo sobre ellas y lograr esa transparencia continua de una superficie sobre otra. Es la verdadera esencia del bambú. Aquí está, por ejemplo, un detalle de bambú. No es muy buena reproducción, pero vamos, al menos tenemos ese acercamiento, que es algo parecido en términos de la magnificencia, casi como si fuera un icono, como el racimo de los plátanos amarillos de Francisco Oller. Fíjense que Oller convierte al racimo en un icono. Oller y nosotros también. Nosotros los reconocemos como tal, como un objeto que es casi venerable, con significado trascendente. Es casi como si tuviera una dimensión religiosa. Y esto lo logra al ubicar ese racimo en un ámbito de soledad, con un fondo completamente neutro, sin ningún adorno que no sea la propia luz que define los colores de ese fruto. Nada nos distrae del objeto, que parece como si estuviera levitando. Igual sucede con este mangle en las salinas, en el sentido de encontrar en el fragmento el todo. Y observen la luz. Observen esa luz tizosa, blancucina e hiriente, que transforma en un ícono el paisaje, como los plátanos de Oller. Es realista, pero es subjetivo a la vez. Y fíjense ustedes en la parte de abajo cómo pueden reconocer como las plantillas, los stencil o plantillas que coloca sobre la superficie y sobre él entonces pasa el aerógrafo que produce ese efecto de superficie textural que también vemos en Mangle. Les voy a mostrar un detalle de Mangle. Este es un detalle de esta zona aquí.
el color es un poco distinto, pero es el mismo, ¿verdad? Es la misma obra. Autorretrato del 86. Fíjense cómo ella no idealiza el desnudo. Además, tiene tiene la valentía de autorretratarse con un cuerpo tal como era su cuerpo, pero no era una mujer con una figura hermosa, era una mujer gruesa, una mujer muy grande, y se muestra ella tal como es, con una frontalidad que parece retar al espectador y con tonos monocromáticos. Fíjense que los tonos se mantienen casi todos en una misma tesitura, con la diferencia del gato que de pronto aparece, ¿verdad? Resaltado. En este autorretrato nuevamente se integran el paisaje y se confunde el paisaje con el interior. Cuando una mujer hace un desnudo, no lo hace como lo hacen los hombres. Los hombres generalmente hacen una especie de voyerismo y buscan la perfección, buscan un ideal. Tampoco este es un acto de coquetería de este autorretrato desnuda, es una búsqueda en profundidad, es una búsqueda con curiosidad, es una autorreflexión de una mujer que obviamente tiene muy segura su forma de ser y su carácter. Ramón. Ramón es una pintura extraordinaria. Aquí tienen ustedes lo que es la verdad, la mentira, el reflejo, lo que el reflejo nos dice es la verdad, o es una imaginación, o es un engaño. Ramón va por la calle, ese Ramón es el Ramón nuestro de todos los días. Lo hemos visto y lo conocemos. Camina por la calle, se encuentra con una vitrina, con un cristal de una tienda, de un lugar abierto, y el reflejo lo que muestra es a Ramón desnudo. Para esta pintura, Myrna usó modelo, y en ese reflejo nuevamente aparece una naturaleza que se adivina en la parte izquierda, mientras que Ramón, casi sorprendido o buscando su interior, encuentra el reflejo de su desnudez. Y este uso del reflejo y del espejo que decíamos que sigue una larga tradición de la pintura europea, les voy a mostrar algunas de esas pinturas para que piensen que muchas de ellas las vio y las estudió Myrna. A la izquierda ustedes ven ese Venus y el espejo de Rubens, con la Venus con Cupido y la sirvienta, ¿verdad? Presta para ayudar en lo que sea. En la parte derecha, esa pintura maravillosa de Diego Velázquez, la Venus del espejo, es el único desnudo femenino que Velázquez pintó y que Lord Wellington se llevó para Inglaterra, por lo tanto no está en el Prado, se encuentra en el National Gallery de Londres. Es una pintura barroca, es una pintura en la que la figura nos da la espalda, pero nos quiere también mostrar su rostro. Y el rostro se refleja en este espejo que Cupido sostiene con sus manos. En la parte inferior aparece Parmigianino, un autorretrato que se encuentra en Viena. Es una pintura de la época llamada manierista, donde él se está mirando en un espejo que va a deformar objetivamente la figura, porque la mano que se ve tan cercana está normalmente colocada al lado del torso de la figura, pero el espejo es el que objetivamente lo deforma.
Aquí a la izquierda, Tiziano, otra Venus del espejo. Y a la derecha, de Manet, en la pintura Folie Bergère, que es una de las últimas pinturas, al menos en los últimos 2 años de su vida, Manet pinta esta maravillosa obra donde el espejo del fondo nos hace recuperar toda la visión del frente. Así que no sabemos, hay una ambigüedad en cuanto al lugar donde nos encontramos. Es una joya de la pintura llamada impresionista. Pero no es Mirna la única que usa los espejos. Francisco Oller, en su primera estancia en París, en Francia, cuando se inserta y hace esa amistad con los artistas del impresionismo y se mueve con ellos tanto en la amistad como en las artes, pinta esta conocidísima obra, El estudiante, que se encuentra en el Museo d'Orsay en París. Aquí el espejo nos muestra no solamente lo que hay enfrente, sino que enfrente hay otro espejo que está repitiendo el otro espejo. Miren ustedes qué juego tan interesante de el fondo con este mueble que tiene un espejo que está reflejando los objetos que se encuentran. Es una multiplicación del espacio. Seguimos con el espejo y con el título El espejo. Esta obra del 78 nuevamente nos presenta una realidad un tanto ambigua. Si ustedes miran la pintura, observan que hay una cama, un lecho, donde aparece una pareja, un hombre y una mujer, que siguiendo la tradición desde la época egipcia, desde la pintura egipcia, siempre el hombre se pintaba de un color más oscuro que la mujer, porque tradicionalmente la mujer estaba más tiempo en el hogar y el hombre era el que salía al campo, por lo tanto su color era más oscuro. Entonces, de, de ese momento lánguido, entregados al sueño, aparece una figura un tanto inquietante en el fondo, pero que en realidad está fuera del cuadro. Ella no está en el cuadro, está fuera del cuadro. Y la figura, obviamente, es Mirna, es su perfil, su cabeza, etcétera, que se refleja en el espejo de la cómoda que está al fondo de la habitación. Así que es nuevamente, esa realidad de algo que está, pero que no está. Nos pasa un poco como cuando vemos las Meninas de Velázquez, que sabemos que Velázquez está pintando a la infanta Margarita, a la menina que está en primera plana, en primer plano del cuadro, pero en realidad acaban de entrar al salón los reyes que están reflejados en un espejo en el fondo de la sala. Así que el espacio de la pintura excede el espacio físico de la pintura, va más allá. Aquí hay una apropiación muy apropiada. La Anunciación de Botticelli, que ven ustedes aquí en la parte izquierda, esta reproducción de la Anunciación del gran pintor del 480 renacentista italiano. Fíjense cómo el movimiento de la Virgen ante el anuncio del ángel, el movimiento curvo, precioso de la Virgen, se repite en el cuadro donde aparece una mujer sentada en una silla de director mirando al paisaje, mirando al exterior, pero con un árbol que es el mismo árbol que aparece en la Anunciación de Botticelli, pero un paisaje puertorriqueño que no es el paisaje de las colinas toscanas, sino el paisaje de Puerto Rico. Así que juega con esa realidad, con ese entrar y salir de diversos ámbitos. Ya saben ustedes de dónde viene esta Venus roja.
Acabamos de verla en la Venus del Espejo de Velázquez. ¿Qué ha hecho Mirna? Mirna ha traído a nuestro momento, a nuestra época, a nuestro año, a nuestra consideración, su visión de la Venus del Espejo de Diego Velázquez. Y hacen unos cambios muy interesantes. Observen que el espejo que en el cuadro de Velázquez nos invita a mirar el rostro de la joven, en el caso de la obra de Mirna Báez, que es una serigrafía, ¿verdad? Es un grabado impreso en serigrafía, lo que tenemos es la reproducción del autorretrato de Velázquez según las meninas. Así es como él se autorretrata en las meninas. Es una presencia ajena al cuadro, pero que definitivamente, si no llega a ser por Velázquez, no hay Venus. Así que ella le invita a pasar a este espacio. Esa invitación que hace Mirna de pinturas famosas de los maestros a su obra, se repite en varias ocasiones muy interesantes, y en este caso en Los Pinos del Paraíso, que es un grabado, un intaglio, que es una combinación de agua fuerte y agua tinta, lo que ella hace es representar el paraíso tropical de pinos, hojas de plátano, etcétera, pero inserta en la zona inferior derecha la reproducción fiel del Adán y Eva según el gran artista renacentista Masaccio, que es una de las, aparte de todo, es una de las grandes pinturas de esa toma de conciencia del hombre de sí mismo y de su pecado, y el grito, ¿verdad? La angustia de la mujer de Eva es sobrecogedora, esa desnudez, esa soledad de ambas figuras que Mirna ha insertado en su cuadro, en su grabado, Los Pinos del Paraíso. Bueno, con el autorretrato hace Mirna Báez un planteamiento infinito, no tiene fin para un artista que está buscando formal y conceptualmente el tema del autorretrato. Cuando un artista trata el autorretrato, que como dijéramos ahorita no lo hace por coquetería o por narcisismo, sino con un sentido de buscar dentro, con una curiosidad del propio ser que a veces incluso confronta al autor, a la autora en este caso, con situaciones que le pueden provocar angustia. Pero es una manera también de afirmar su particularidad como artista y como puertorriqueña. Este es un planteamiento para ella infinito, pero lo más importante para Mirna Báez no es el tema, es cómo se pinta ese tema. La primera pintura de Mirna que les mostré, Entre dos mundos, aquí lo tienen nuevamente, ese autorretrato. Con los autorretratos y con su obra, ella afirma su realidad y la de las mujeres artistas, a las que defendió a capa y espada. Bueno, vamos a ver ahora algunas obras del maestro Antonio Martorell. Antonio Martorell, el artista posiblemente más prolífico de Puerto Rico, tiene una producción infinita, es una cosa extraordinaria, además es un poco como Rubens, como el pintor barroco, que lo mismo, a la misma vez él podía pintar, dictar una carta, mantener una conversación inteligente, y ese tipo de cosas las puede hacer Antonio Martorell, que debía ser declarado como monumento nacional. Y de Antonio Martorell quería también remitirles a un libro referencia muy importante, que es el libro La aventura de la creación. Lo ven ustedes aquí, un libro voluminoso,
ilustrado profusamente, escrito por Antonio Díaz Royo, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico cuando existía la editorial, que también parece que la quieren matar, en el año 2008. Bueno, voy a citar de Antonio Díaz Royo, del libro de La aventura de la creación, algunos aspectos. Dice Díaz Royo que la totalidad de la obra de Martorell rebasa los medios convencionalmente considerados como obra gráfica. Porque Toño Martorell inicia su carrera como artista, ya saben ustedes que fue en el taller de Lorenzo Mar del Instituto de Cultura. Allí estuvo unos 3 o 4 años trabajando, conociendo las técnicas, insertándose en aquella acción continua, en aquella producción maravillosa de arte y de conversación y de maneras de indagar y buscar respuestas a las cosas que se sucedían en el taller que dirigía Lorenzo Mar. Pero se dedica inicialmente a la gráfica, pero lo vamos a ver también en el dibujo, lo vamos a ver en las producciones, en el diseño y la ilustración, en la producción de libros y portafolios gráficos. Las previamente escasas pinturas, al principio pintaba muy poco, que hoy dedica casi todo su tiempo a la pintura. Los diseños y ejecución de escenografías para teatro, así como sus acompañantes, el cartel, el vestuario, la iluminación, incluso la concepción misma de la representación teatral y su intervención como actor, porque también lo es. Y baila y hace, inventa unos vestuarios maravillosos y lo único que le falta es cantar. Esa es su única frustración en la vida. Siempre soñó ser cantante, cantautor, pero se quedó autor. El canto no le acompañó. Y Díaz Royo continúa diciendo que las otras ocupaciones del espacio, como son las instalaciones, performances y ambientaciones, su participación como promotor, animador, conferenciante, comunicador cultural, en radio, televisión y prensa, su huella como docente y como escritor en asuntos sobre arte, estética y la crítica analítica de la obra de colegas, tanto jóvenes como consagrados. O sea, la actividad de Martorell no tiene límite. La actividad en tantos medios y tantos ámbitos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. De manera que Martorell se inserta en la vida del país a través de la expresión creadora. Eso lo ha convertido en una celebridad, rango que ningún otro artista plástico se ha ganado. Martorell se convierte en figura pública porque asume posturas esclarecedoras, que generalmente son incisivas, hirientes en ocasiones, críticas de los asuntos que se dirimen en el país. Él cuestiona, desenmascara, y eso a veces le cuesta, pero no le importa. Aquí tienen el autorretrato también. Todos los artistas hacen autorretrato y Martorell es uno de los que persiste en el autorretrato como una forma de búsqueda interior. En el de la izquierda se ha retratado en una paleta de pintor dejando el hueco del dedo pulgar para su ojo izquierdo, mientras que a la derecha es una especie de autorretrato que deriva de Oller y del periodo en que Martorell estuvo trabajando sobre la figura de este pintor, trabajando particularmente sobre el velorio de Oller, que ya mismo veremos, los trabajos que derivan de eso. Aquí ven a Martorell en su casa, en su patio con la Trinitaria rosada, que desgraciadamente el patio pues ha sufrido mucho después de María y de los terremotos, porque este lugar, este patio está en la zona de la playa de Ponce, que es donde él vive.
Y de esta primera época, la primera época de Toño Martorell, que es la época de los carteles, las barajas alacrán, que él produce más o menos en el año 67 y que utilizó los símbolos de los partidos para sustituir los distintos palos de los naipes, con lo cual comienza el humor a asomarse a su trabajo gráfico. En este caso, ustedes pueden observar que tenemos el as de bandera, que es la bandera del PIB, la reina de pava del Partido Popular, el as de palma, como el rey, este es el rey también de pava, y el as de el movimiento del Partido Socialista, el Partido Socialista, con la figura que ustedes pueden, no sé si identifican, la figura de Juan Mari Brás en ese as de estrella, ¿verdad? Están llenos, hay un humor, hay una ironía tremenda en muchos de estas barajas. Que aquí, por ejemplo, a la izquierda aparece Ricardo Alegría como si fuera una figura de un santo, de una talla de santo. El del PIB aparece sobre el libro de los 7 sellos, en vez del cordero del Apocalipsis, aparece el triunvirato del PIB con las figuras que en aquel momento, con el personaje principal, Rubén Berrío, en el centro, ¿verdad? La reina de pava es doña Felisa Rincón, el as de pava es Muñoz Marín, el as de palma es Luis Ferré, y así sucesivamente. Observen aquí, por ejemplo, el cartel que él hace para la exposición que él llamó Juegos de Mano. Los juegos de mano son las barajas, naturalmente. Es una exposición que se presentó en el 68 en la Galería Colibrí del Viejo San Juan, una galería muy importante. La única galería en Puerto Rico dedicada exclusivamente al grabado, exclusivamente a la difusión y venta, naturalmente, del grabado. Y el cartel que hace se lo dedica al Joker, ¿verdad? A la J, a la sota, el Joker con la gubia, el lápiz y el pincel. ¿Y el Joker quién es? Antonio Martorell. Aquí ven en detalle, no lo tengo a color, pero pueden ver el detalle del as de pava y de la reina de pava, doña Felisa. Y entonces los libros que empieza a diseñar Antonio Martorell. Este es uno de los más bellos libros que se han hecho en Puerto Rico, que es el abecedario puertorriqueño. Enseñarle a los niños ese abecedario con nuestras palabras, con palabras que nos identifican, que forman parte de nuestras raíces, de nuestra tradición. Por ejemplo, la ñ con el ñame, la ñapa, el ñaqui, el ñoco. Son esos términos puertorriqueños. Y en la parte superior, ñame en la plaza, ñame en el monte, pan para todos, de sur a norte. Así que fue un juego muy hermoso de grabados en madera que él diseñó, que él trabajó para este libro, que lo adquirió el Departamento de Educación y llegó un momento, lo metieron en un almacén y hasta el sol de hoy no lo han usado. Es una verdadera desgracia. Pues Martorell, que era hijo de una madre lectora y palabrera, según Toño Martorell, y en el arte, hijo adoptivo y adoptado de Lorenzo Omar, él es el hijo putativo de Lorenzo Omar, nace bien temprano su pasión por las letras, por la caligrafía, los abecedarios, la palabra escrita y comprometida, que para Martorell es la vida misma, porque su arte está siempre comprometido con su país, con él primero, pero él es una manifestación de lo que somos. En esos carteles que él diseñó cuando estuvo en el Instituto de Cultura puertorriqueña, posiblemente el más dramático y hermoso y maravilloso es este
cartel llamado Mariana o el Alba, para el drama histórico que escribió René Márquez. Y fíjense cómo él trabaja la imagen de esa figura que podríamos pensar en ella como Mariana Bracetti, pero que también es el icono de la libertad, ¿verdad? La mujer que simboliza la libertad y se enfrenta en esa alba, en ese amanecer de libertad con la bandera de Lares y la estrella que ilumina. Es uno de los carteles de mayor sentido dramático. Después de todo, es un drama histórico, es un cartel de teatro. En el año 67, Martorell deja el taller del instituto, había entrado más o menos en el 63, en el taller de Omar, y en el taller le ofrecía una cierta seguridad porque había un sueldo, no era mucho porque el instituto pues no pagaba mucho, pero entonces decide irse, romper con una serie de ortodoxias y funda un taller que se llamó el Taller Alacrán en la calle Serra de Santurce. En ese taller él estableció un taller colectivo donde trabajaban jóvenes provenientes de barrios marginales del área metropolitana y también de la isla. Se adiestraban en el arte de la serigrafía para regresar a sus comunidades a vocear gráficamente ideas, protestas, planteamientos que querían esclarecer situaciones que sucedían en el país. Aquí ven a Martorell al fondo con un grupo de estos jóvenes. Aquí, por ejemplo, se encuentra el más conocido de todos ellos, un artista por cuenta propia, Carmelo Sobrino. Aquí lo ven, ¿verdad? Jovencito, pero ya estaba trabajando sus primeras obras gráficas. En este cartel, que es un cartel de esa época de Alacrán, observen ustedes el alacrán aquí impreso. El taller Alacrán, pues el alacrancito que pica, muerde y hace roncha, pues eso era lo que intentaban hacer con las imágenes que producían en el taller. En este ejemplo, fuera la Marina Yanqui de Culebra, hay una presencia voluntaria y consciente de ese realismo político socialista del cartel ruso de la revolución rusa, la revolución bolchevique. Observen esa figura heroica de la mujer que lleva en brazos a un bebé y de la mano a un niño que se enfrenta ella sola con la mano en alto, el puño en alto, a esa marina norteamericana que está disparando hacia todos lados. Se trata de la esposa de Martorell, Noris, y sus hijos, como parte de la obra. El valor que Martorell le da al voto, yo creo que queda sin palabras, no hay que explicar gran cosa. El voto, ¿verdad? Lo que sucede con él. El voto, pues para él no cuenta. Pero miren cómo la palabra se hace poesía y cómo la palabra hace al poeta, lo va formando con un verso, que es ese maravilloso verso que canta Lucecita Benítez, Gloria a las manos, ¿verdad? Es una maravilla de cartel que se le dedica a Juan Antonio Correger como poeta nacional en la Semana de la Lengua en el Colegio Universitario de Calley, en el año 86, cuando el Colegio Universitario de Calley llegó a su cúspide como entidad universitaria. Yo fui parte de ese recinto y puedo decir que fue una maravilla lo que la rectora Margarita Benítez hizo durante su rectorado. Tenía de quien aprender después de todo. Este cartel, miren ustedes lo que es la multiplicación, cómo se va moviendo esas líneas de letra y cómo en este otro cartel, por el contrario, es lo mínimo, con el mínimo hace el máximo. Coloca
en una especie de tarja en la pared. Jorge Córdoba, que era un pianista, pues toca Beethoven, Chopin y Liszt en el Ateneo puertorriqueño, el día y el año de la actividad, y dibuja el perfil de Jorge Córdoba con el humo del cigarrillo, porque Jorge fumaba como un murciélago. Y entonces, qué mejor que sus manos y su perfil apareciera, ¿verdad? Como el humo que casi se desvanece. Bueno, pues en esta época, en los años 80, Toño Martorell va a hacer una instalación en la Liga de Arte de San Juan que se llamó White Christmas. Es una instalación experimental donde se inserta con el arte pop, ese arte pop que es un fenómeno que no nació en Estados Unidos, en Nueva York, pero se hizo propiamente en Nueva York, se va a incorporar al arte puertorriqueño en este momento. Así que él procede a hacer lo siguiente. Hace toda una sala tipo clase media, con los famosos muebles de plástico que si uno se sienta se queda pegado, ¿verdad? Por el calor. La pintura de la Manola, esa mujer exótica en la pared, la nieve en el árbol de Navidad y todos estos detalles del decorado doméstico, la lámpara, la silla, el televisor, las flores, el perrito en la mesa, todas estas cosas, el candelabro y los regalos naturalmente bajo el árbol, que para esta actividad que fue en diciembre, en el año 80, en la Liga de Arte, se le pedía al público que se invitó que fueran con ropa de invierno, porque el White Christmas había que, ¿verdad?, celebrarlo, la Blanca Navidad, pues con abrigos, etc. Mucha gente se presentó así disfrazada. Y Torres Martino, el artista, el pintor y crítico, José Antonio Torres Martino, escribió en la prensa lo siguiente: el artista logra implicar hábilmente a su público transformándolo en una masa de actores, sin cuya intervención no se perfecciona el acto teatral. Por lo tanto, el proceso artístico, una cosa va con la otra, es el teatro gráfico, es el teatro tridimensional, es la instalación, y todos hacemos la obra con el artista. Aquí ven parte de la pared la otra pared. Ese White Christmas está escrito con unas tarjetas postales que se han elaborado y se han transformado en espacios nevados, Portaceli, Nevada, en la Puerta de San Juan y el paisaje de la ciudad, el morro visto desde Isla de Cabra, también el White Christmas. Y entonces pasamos a una parte muy importante de la obra de Toño Martorell, que son los portafolios gráficos y la inserción que la poesía y el texto escrito entra en su obra. Él se mueve continuamente, él escribe, él incorpora poesía a su obra también. Y en este caso es un trabajo que hace sobre el tema de la muerte, utilizando el velorio. Acuérdense que esa tradición la había iniciado Oller con ese rito de la muerte, pero en este caso hace una inserción de las frases populares que nosotros usamos cuando vamos a los funerales, y pues muchas veces uno no sabe ni qué decir y qué dice. Parece que está dormido, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo él ha usado el mismo taco, el taco de madera, esto es un grabado en madera, pues ha usado el taco de madera para repetir esa imagen en los 7 u 8 grabados que tienen que ver con el tema del velorio que ustedes observan aquí. Esta es la página titular del portafolio, dice grabados de Antonio Martorell y el título, El velorio. Y entonces el texto que tiene que ver con las frases que uno dice a menudo. Este es: la vida es un roto.
quiere decir la vida, pues mira, a dónde vamos a llegar, de dónde venimos y a dónde vamos. Y de esos portafolios, este es uno de los bellísimos portafolios de esos años 70, se llama el catálogo de objetos. De la misma forma que Myrna Báez toma un fragmento de la naturaleza para representarla toda, Toño Martorell tiene aquí un acercamiento parecido, en el sentido de que el fragmento de cada uno de estos objetos que forman parte de la vida cotidiana, sobre todo de la vida de las casas de los abuelos, como es el sillón, como es la bañera de patitas. Pues aquí hace también esa suma que el fragmento significa el todo. Nuestra mente pone el resto, pero no es necesario ponerlo todo. Una obra más reciente es esta llamada Gestuario, que son una serie de grabados en madera que en los que Toño Martorell pone de manifiesto la expresividad corporal de los puertorriqueños y entonces hace esta instalación que los pone en acción. Esta exposición del gestuario nos va definiendo algunos de los gestos característicos de los cuerpos de los puertorriqueños y están muchos de ellos llenos de sensualidad, afirmando nuestro ser, afirmando rasgos que son propios nuestros. Por ejemplo, yo creo que el más característico es el que ustedes ven a la izquierda, esta mujer que vemos de espalda. ¿Y qué está haciendo? Yo supongo que Elba y Eric, que están participando en este momento de esta presentación, se dan cuenta que los brazos están colocados, se dice, en jarras. Las jarras tienen dos asas, suelen ser dos asas, así que el cuerpo tiene esas dos asas. Pero ¿qué está haciendo la boca de esta mujer? Señalando con el bembe, señalando con los labios. Y eso es algo que, si ustedes se fijan, pocas gentes lo hacen. De hecho, fue una experiencia que Martorell tuvo en México. Él vivió 7 años en México. Fue un periodo muy interesante para él, para su trabajo, para su desarrollo como artista. Y en una ocasión él narra que fue con unos amigos puertorriqueños que habían ido a visitarlo, fue a uno de los mercados de artesanía y habían entrado en este pequeño espacio, no habían dicho una sola palabra. Y al ratito se le acerca el encargado y le dice, ustedes son de Puerto Rico, ¿no? Y todos se miraron y se asombraron porque no habían hablado, o sea que no se les podía distinguir por el habla. ¿Y cómo usted lo sabe? Ah, como ustedes apuntan con los labios. Claro, porque estaban haciendo el gesto que está haciendo esa mujer. Pues aquí tienen la palabra y la poesía, cómo él toma de los poetas, de muchos como Neruda, Machado, Cardenal, Benedetti. En este caso, a la derecha, observan una obra de Machado que da en no creer en nada, de siempre moscas vulgares, que de puros familiares no tendréis digno cantor. Y esa oda a las moscas es un bellísimo portafolio que tiene unos 8 o 10 grabados, donde aparece como protagonista principal ese insecto tan despreciado que el poeta revive en su palabra mágica. Y fíjense, la poesía se hace imagen, ¿verdad? No es una ilustración, es una imagen con carga poética. Por eso se adentra en la poesía y conversa con los poetas, Martorell, como muestra de esa búsqueda con la palabra poesía. Martorell, para más o menos el año 95, había creado más de 40 portafolios gráficos
y con un total de unos 400 grabados. Y eso es una parte de toda la producción de él de esos años. Bueno, y tratamos de que el perfil de su creación quede dibujado, pero en cuanto aparece, desaparece. Y es que Martorell se resiste a las categorías. O sea, Martorell rompe el molde, siempre nos está dando algo nuevo, siempre está haciendo planteamientos asombrosos, radicales. La poesía nuevamente, o la palabra poeta. Esta oración por Marilyn Monroe con un texto de Ernesto Cardenal es una verdadera joya. Fíjense, dice, ella soñó cuando niña que estaba vestida en una, está tapado aquí, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz, pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Tremendo, ¿verdad? Y cómo dibuja con la palabra. El verso se convierte en el cuerpo de Marilyn, ¿verdad? En su perfil. De Ernesto Cardenal también los salmos, los famosos salmos que él selecciona breves, no los salmos completos, sino breves oraciones de ellos. Y a la izquierda el cartel que él diseñó para la exposición de este portafolio gráfico que se llevó a cabo en la Galería Santiago, que fue una de las importantísimas galerías de los años 60, 70 y 80. Y aquí tienen la página titular, versos de Ernesto Cardenal, grabados de Antonio Martorell, Salmos. Y en este caso el Salmo 78. Fíjense ustedes qué abstracción. La sangre de tu pueblo se derramó en las calles y corrió por las cunetas y se fue por las alcantarillas. Está hablando de la muerte, está hablando de la dictadura, está hablando de los asesinatos de la dictadura. Y el arte en esta serie de los salmos, este portafolio gráfico, definitivamente Toño Martorell supera lo episódico de la protesta, porque está trabajando el tema como arte y no como un panfleto, como un manifiesto político, porque el manifiesto se queda en lo episódico, en lo temporero y en lo pasajero. Aquí la palabra habla en un lenguaje visual que contiene ella misma un sentido de eternidad. Este es el Salmo 78, y entre esas rejas aparece la figura de Lolita Lebrón. Otro portafolio, es uno de los más rumberos. El luto absoluto. Esta es la página de la dedicatoria. Es otro portafolio gráfico, en este caso del 83, dedicado a mis amigos, a mis cómplices. Toña la Negra, La Muerte Enamorada y tú. Toña la Negra, la famosa cantante mexicana de los boleros de Agustín Lara y Rafael Hernández. Así que las imágenes de este portafolio van a contener referencias a la muerte y a Toña la Negra y a las canciones de Agustín Lara sobre todo. Dice, homenaje a Toña la Negra, canciones de Agustín Lara, grabados de Toño Martorell. Y aquí la mano de ese brazo cadavérico de la muerte con el famoso pañuelo
que Toña la Negra siempre usaba en sus presentaciones. Siempre llevaba un pañuelo en la mano. Estas silografías que se refieren a las canciones, algunas de las canciones de Agustín Lara, desde la izquierda con Toña la Negra y su pañuelo, y esa muerte bailaora, he nacido rumbero y jarocho, trovador de veras. Y a la derecha, y en tus ojeras se ven las palmeras, borrachas de sol. Fíjense cómo juega con la muerte. Este tema de la muerte que lo vimos en el velorio, en el portafolio de aquellas frases que son las comunes que decimos, como en el trabajo que va a ser sobre el velorio de Oller. El tema de la muerte aparece y reaparece, no solamente en la obra de Toño Martorell, sino en la obra de muchos de nuestros artistas. Es como una especie de juego que nos batimos con la muerte. Toña la Negra nuevamente con la imagen de ese caballero tipo Tintán. Y a la derecha, Toña la Negra con el foco de luz alumbrándola cada noche un amor distinto amanecer. ¿Verdad? Frases de las canciones que ustedes conocen de Agustín Lara. Hay una serie más reciente que es de La Plena Inmortal, donde él trabaja el tema de la plena, y acuérdense de aquel famoso portafolios que hicieron Tufiño y Omar de la Plena, que es bueno, yo le he llamado la piedra angular de la gráfica puertorriqueña. Es una obra importantísima, donde se inserta la música, el texto y la imagen, en un trabajo colectivo entre Omar Tufiño e Irene Delano. Y aquí tienen ustedes una serie que él hizo de La Plena Inmortal. Los textos de La Plena que están escritos en estos espacios son textos que el propio Martorell compuso, y aparecen ese tema de la muerte reiterado utilizando personajes históricos de los artistas, de la política, del verso, de los personajes de los grandes pintores, como con el juego de la muerte, jugando con la muerte. El muerto parado. El muerto parado, ustedes se acordarán que esto salió en la prensa, este joven que murió y había pedido que le mantuvieran de pie en la funeraria, y entonces Toño Martorell hizo especie de reconocimiento, de homenaje a ese joven, colocando frente a él, y miren bien quién está ahí, el niño del velorio de Francisco Oller. Así que él vuelve con el tema del velorio. Ha cambiado toda esta vegetación que él elabora de otra forma. Y el joven que él representa al fondo, su familia le pidió a Martorell que le hiciera una copia del retrato. Creo que Toño Martorell se lo regaló a la familia. Bueno, pues miren ustedes el trabajo que llevó a cabo Martorell, que hizo una cantidad enorme de trabajo, de bocetos, de reinterpretaciones, utilizando etiquetas, latas, objetos de la vida cotidiana, de los objetos comerciales, para formar las figuras que ustedes ven aquí. Podemos ver, por ejemplo, Maratón, el pañal que la tiene, no sé, una serie de textos que están en periódicos, que están en revistas, y con los cuales él va formando esta reinterpretación de la pintura de Francisco Oller. La trae a nuestra vida, como la silla Windsor, que está también en el velorio, que está hecha con imágenes de la pintura. Tan comprometido está Toño Martorell con el tema del velorio de Oller, que escribió un libro que se llama El velorio novela,
que es un libro que una conversación con el maestro Francisco Oller. Aquí lo ven en una de esas interpretaciones con el negro Pablo, que es el personaje, podríamos decir, principal del velorio de Oller, el pobre, el viejo, el descalzo, el marginado y el más digno. La casa. La casa para... Oye, es que Martorell la verdad es que no tiene fin. La idea de la casa, se inventa unos espacios, como la Casa Blanca, la Casa Letrada, la Casa Singer, y fíjense, la casa tiene muchas razones de presencia, ¿verdad? Es la manera de crear unos ambientes y unos espacios, pero además, la casa como espacio de creación es importante porque de niño él fue desalojado con su familia de una casa por razones económicas. Y entonces él a esa casa de sus recuerdos va a ir creando y construyendo casas que son instalaciones, espacios de imaginación. Y así nacen estas, y son una docena de casas diversas que él lleva por el mundo, haciéndonos gozar de esos espacios. Y uno de los espacios para mí, que no es un espacio que él diga que lo hizo, pero él lo hizo. En el Museo Frade, que se llama Museo Pío López Martínez, en la Universidad de Puerto Rico, en Calle, hay un museo que les invito que visiten porque es una joya de museo. Hay una parte dedicada a don Ramón Frade, que nació en Calley, que era un artista, fue un artista muy importante, y Toño Martorell diseñó el espacio que reinterpreta la casa del pintor. Esa casa Frade que está en el museo es creación en gran medida de la imaginación de Toño Martorell. Pero aquí están los muebles de la casa de Frade, su caballete, la banqueta, la caja de pintura, pinturas diversas, quinqués, etc. Todo eso formaba parte de la casa del artista que cuando muere, su viuda, doña Reparada, dona a la Universidad de Puerto Rico muchos de los cuadros de don Ramón Frade, que ustedes ven aquí. Este es propiedad del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Pan Nuestro, pero sí es de la universidad el boceto que él hizo para el Pan Nuestro que está en el caballete. Pues miren ustedes lo que hace él con el famoso Folie Bergère de Manet. Esto se llama homenaje a Manet, ¿verdad? El uso del espejo, cómo se mete en la pintura, vamos a decir, histórica, importante, como es esta pintura de Manet, y la transfiere a nuestro mundo, la lleva a la barra de cualquiera de estos lugares de Santurce o de los hoteles donde aparece, en vez de la joven francesa vestida como es natural a la usanza del momento, esa chica que se llamaba Suzanne, que por cierto no fue una modelo que él buscó, sino que era una camarera del Folie Bergère, la va a sustituir por una mulata criolla que tiene el consabido uniforme, el chaleco, el lazo, la blusa blanca. Y aquí aparece en el fondo, se resalta, como también se resalta en el espejo de la pintura de Manet, la luz redonda, esa especie de bombona. La luz eléctrica se había inaugurado en París hacía poco, así que era importante que apareciera junto a las lámparas de gas, que apareciera el brillo de las luces eléctricas. También va a trabajar Martorell con, con un acercamiento al precioso bodegón de Manet, va a trabajar esas botellas y frutas en el primer plano. Esta es la habitación de Martorell en su casa
en su casa, taller, almacén, jardín, teatro, a todo. Aquí está su habitación. Y les invito a que visiten el archivo documental y legado de Antonio Martorell, que está en el Colegio Universitario de Calley, quiere decir en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Ahí es donde se guarda ese legado de documentos, fotografías, obras de arte. Muchas de ellas se pudieron recuperar de aquel terrible fuego que sufrió su casa, y que pues una parte de ese legado se perdió, pero con ese legado quemado él hizo una exposición maravillosa que se llamó DF, después del fuego. Y aquí ven a Martorell en una visita que hicimos a su exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Las chicas que están confinadas en Bayamón. Miren, yo creo que ha sido uno de los días más bellos de Antonio Martorell, porque él estaba tan fascinado de poder compartir con estas mujeres, y ellas también se sintieron tan cercanas al artista que estuvo más de hora y media llevándolas por toda la exposición. Fue un momento verdaderamente memorable y un momento que les diré, los artistas tienen poco tiempo, y Antonio Martorell estaba montando otra exposición en el Museo de Arte de Puerto Rico, pero nos esperó y estuvo con estas mujeres compartiendo su trabajo y anécdotas de su vida y de la vida de ellas durante un buen rato. Francisco Rodón se nos va a quedar para la próxima. Francisco Rodón y Hernández Cruz. Siento que no pudimos cubrir los 4 artistas que nos convocaban, pero creo que se merecen también su tiempo y su espacio. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan disfrutado conmigo de la obra de Mirna Báez y de Antonio Martorell. Hasta luego. Muchísimas gracias, Teresa. Tenemos unas preguntas. Carmen Mojica, en la página de Facebook, nos pregunta dónde se puede conseguir el libro Un artista ante el espejo. Lo pueden conseguir en la Casa Norberto. También el de Martorell lo pueden conseguir en Casa Norberto, en Perfecto. Casa Las Américas, que pueden llamar por teléfono porque creo que incluso hacen entrega. Así que busquen en Facebook, busquen en internet Casa Norberto y hacen, ¿verdad? Hacen la cita o averiguan cómo pueden hacerlo para hacerlo lo más expedito, rápido posible. Claro que sí. También nos han dicho que gracias por el taller, hermosas las obras. En nuestra página de Zoom le preguntamos a Elba Cabrera si tiene alguna pregunta para que en estos momentos la pueda realizar. Estoy encantada. Si tengo respuesta y si no, la busco. Muchísimas gracias por el taller tan importante e informativo, nos indica Elba Cabrera. Muchas gracias. Muchas gracias. De parte de María Nieves, muchísimas gracias. Gracias por esta excelente presentación. Todos los maestros de artes visuales debemos de participar de ella. Le pregunto, Teresa, para el jueves continuamos con Francisco Rodón y Hernández. Y Hernández Cruz, vamos ¿verdad? Que ya los teníamos anunciados, vamos a hacer una presentación de ellos dos y posiblemente hable de otro tema, pero que todavía no estoy seguro cuál va a ser. Así que esas se las dejo de sorpresa. Muy bien, usted nos deja la información para anunciarla más adelante. Le damos gracias una vez más por haber brindado este taller a todos los que participan del mismo. Nos vemos el jueves a las 3 de la tarde y gracias una vez más al Fondo Flamboyán para la Cultura y para las Artes por haber facilitado estos talleres. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el jueves a las 3 de la tarde y mañana a las 10 de la mañana en el taller de poesía de Elsa Tío, que trabajarán
con Clara Lear, Julia de Burgos y Nidia Vicens. Muchísimas gracias y continuamos. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Bye bye.